Seguimos en Momentum, alianza entre Pie de Página y Rompeviento TV, y le quiero dar la bienvenida a la maestra Renata Turrén, a la doctora Violeta Vázquez Rojas y a la doctora Elisa Godínez para esta conversación que es siempre muy bien recibida por usted, que nos hace el favor de acompañarnos en Momentum. Y el día de hoy hay algunos temas muy, muy interesantes, como siempre, los que se abordan en esta mesa tan nutritiva intelectualmente hablando. Doctoras, maestra, bienvenidas a Momentum. Buenos días, hola a todos, a todas las personas que nos ven. Buenos días, Ernesto, Alberto, y buenos días a toda la audiencia. Buenos días, compañeros. Elisa, se quedó congelada, ¿va? Sí. Sí. A ver si la recuperamos ahorita. Bueno, ahí viene de nuevo, creo. Bueno, Elisa, bienvenida. Hola, buenas. Perdónenme que se me cortó tantito el internet, entonces me perdí los últimos segundos, ¿eh? Decíamos buenos días, bienvenida. Ok, hola, buen día. Bueno, pues ya están aquí las compañeras y quisiera iniciar contigo, Renata Turrent, y quisiera iniciar por el tema de la consulta popular. Ustedes que la están trabajando, estamos a 5 días de la consulta. Siguen apareciendo un montón de obstáculos que se están presentando. A nosotros nos llegan más y más comentarios. Por ejemplo, ayer nos comentaba Adriana Cos, en la aplicación del INE para la consulta en Puerto Vallarta no hay casillas aún. Dice que el 1 de agosto llamemos al 1-800 que dan para que llamemos y ahí nos dicen dónde podemos ir. Otra, Ivette Dima, que nos comentaba también, hay un enlace que están compartiendo en Twitter, es del INE, mandas mensaje, pides tu sección y número de estado y te mandan la dirección de la casilla. Todo lo que la gente tiene que hacer, carajo, para poder votar es solo estos 2 comentarios, Renata Turrent, es solamente la muestra, un botón de... Pues es una consulta popular a contracorriente. Renata Turrent, platícanos cómo van con el asunto de la consulta popular, Renata. Sí, totalmente lo que dices, querido Ernesto. Yo he hecho un muy humilde esfuerzo en mis redes para ayudar a la gente justamente a encontrar sus casillas y no, o sea, si no me creen a mí, lo ponen en mis redes. Si ustedes se meten a ver lo que la gente contesta, que es justamente lo que una de las compañeras que tú mencionas dice, tú tienes una liga o un teléfono de WhatsApp, que ahorita se los doy, del INE, mandas la pregunta de en dónde me toca votar y a veces te contestan, a veces no. Lo que he encontrado la información es que están juntando más o menos 3 secciones, una casilla por 3 secciones, cuando para las elecciones intermedias, por ejemplo, había 2 casillas, más o menos 2 casillas por sección, por lo menos una. Entonces ahora es muchísimo, eso ya lo sabíamos, ¿no? Que eran muchísimas menos casillas. El problema es que el INE no está teniendo la información clara de en dónde te toca votar si es que en tu sección no hay casilla. Esto a menos de, como bien dices, 5 días de la elección. Entonces lo que te sucede es que tú mandas tu sección y a veces si te conviene, como digo, si te fue bien, como fue mi caso, si te contesta el WhatsApp automático y te da dónde te toca votar, que dicho sea de paso es muchísimo más lejos de lo que tocaba en otras ocasiones, pero a muchos compañeros y compañeras que me han pedido ayuda, ni siquiera te contesta el WhatsApp la pregunta. Entonces tú le mandas tu sección electoral, no te contesta nada, digamos que te dejen visto, y ni siquiera te dice qué otra ruta existe para que tú encuentres tu casilla. Entonces yo empecé a denunciar esto en redes sociales y el INE me decía, mándame tu sección por mensaje directo. Esto es increíble que una autoridad electoral que está a cargo de hacer unas elecciones le esté pidiendo a la gente que mande un WhatsApp, no le contesten, ni siquiera le digan, bueno, si no te contestamos aquí, búscanos en Twitter. O sea, ni siquiera estaría mal de pensar que la gente tendría que hacer todo esto, pero todavía mínimo les anunciaran, bueno, búscalo por Twitter o por otras redes sociales. Ni siquiera eso te anuncia, te dejan en visto. Y una vez que les escribes por Twitter,
muchos compañeros me han dicho que ni siquiera les contestan. A mí me contestan probablemente porque tengo más seguidores, ¿no? Y no quieren que los queme. Pero si usted, y de verdad lo pueden ver ustedes mismos en mi arroba, a gente ni siquiera le contestan. Entonces yo he estado utilizando mi tiempo libre en mandarle al INE las secciones que no, a las que no les contestan a compañeros y compañeras, para que después de unas 3 horas te contestan el inbox, el mensaje directo, y te mandan la sección electoral. Esto es increíble, sería increíble pensar que esto es incompetencia. Y si sí es, entonces habrá que pensar si el INE está capacitado para organizar una consulta popular, ¿no? Porque es algo que tendría que ser sumamente sencillo después de 30 años que llevan organizando elecciones, ¿no? Esto no es como que estén organizando algo totalmente diferente, logísticamente hablando. Entonces, si no lo pueden hacer, entonces habrá que revisar, pues, qué está pasando y por qué la autoridad electoral que está a cargo de hacer unas elecciones ni siquiera puede tener, no tiene la capacidad ni siquiera de informarle a la gente dónde le toca votar, ¿no? Y esto, por supuesto, al aglomerado de estrategias de desmovilización que tienen. Esta es una de las tantas. La otra es la oposición diciendo mentiras, que ya hemos platicado mucho en estas mesas, y que, dicho sea de paso, el INE no ha tenido la voluntad política de desmentir todas estas cosas que ha dicho la oposición, como que es muy cara, que ese dinero se podría ocupar en medicinas, cosa que es totalmente falsa. Vaya, hay muchísima información falsa alrededor de la consulta que el INE tendría que estar rectificando, dando la información correcta, y han decidido no hacerlo. Y por último, y con esto cierro, es que las mesas de diálogos que han hecho, a las que yo voy a estar el viernes, pero váyanme a ver porque ahí estaré quejándome de estas cosas. Perdona, y nada más, Renata, ahí está usted viendo precisamente un ejemplo de lo que señala Renata, ¿no? Que es ella y otras personas, Violeta, Elisa y muchas más, pues dando información que el INE no está dando. Perdón. Exactamente. Renata. Y esto es, de verdad, es que me vuela a mí la cabeza pensar que algo que tendría que ser público, es una información pública, se le está delegando a las personas, a las individualidades, a los colectivos que estamos a favor de la consulta popular y de profundizar la democracia, en dar esta información, ¿no? Entonces, bueno, y lo que decía de las mesas de diálogo, que con todo respeto yo vi la de ayer para entender un poco el formato al que me voy a meter el viernes, y en realidad es que son la misma élite que siempre ha estado hablando de lo mismo con palabras que nadie entiende, y que a la gente eso ni le llega, ni le contesta preguntas, ni le dice en dónde están sus casillas para votar. Y no sé si al rato vamos a tener espacio para hablar rápidamente de algunos ejemplos, pero ayer, haciendo nuestras tareas de nerds, traigo muchísimos ejemplos de países donde se hace este tipo de consultas, donde se consulta la justicia, donde se consultan cuestiones de amnistía o de castigo, etcétera. Entonces, ahí se las traigo al ratito para no acaparar el micrófono, pero ahí les traigo ejemplos para cerrar fuerte este tema. Vale. Pues vamos a revisarlo, porque parte del tema, el problema que hay en esta discusión de estos años y lo que sucede ahora mismo con la consulta, doctora Violeta Vázquez, pues es esa tendencia que yo voy a poner el adjetivo, y es mío, por supuesto, esta tendencia aldeana de pretender que lo que sucede aquí es único y exclusivo y es responsabilidad nada más de este país y de quienes lo gobiernan. Y con la esperanza de que nos quedemos nada más aquí en la discusión interna y tratar de aislar lo que sucede en otras partes del mundo de ejercicios que han resultado muy útiles para el buen gobierno, para una mejor sociedad, para la democracia, como es la consulta de temas espinosos para la sociedad misma. La idea que se quiere sembrar ahora mismo es de que esta consulta es inútil, innecesaria y que solamente a alguien como López Obrador se le ocurre. ¿Cuál es su mirada de lo que ahora mismo sucede con esta consulta popular, doctora Violeta Vázquez? Bueno, no, creo que tienes razón. No me parece nada raro que parte de los argumentos en contra de la consulta son precisamente que es innecesaria, ¿no? Porque, pues simplemente
no hemos volteado a ver o no estamos acostumbrados a ver hacia otros países y cómo son los procedimientos democráticos en otros lugares, ¿no? Las consultas populares tienen una historia muy gloriosa en Latinoamérica, desde derrocar gobiernos dictatoriales, ¿no? Como sucedió en Uruguay y en Chile, a partir de consultas, y otros episodios menos victoriosos, como la consulta por la paz en Colombia de hace unos años, en 2016, ¿no? Donde ganó el no. Y parte de no querer ni siquiera entender esos procesos está, bueno, yo estaba preparando un texto que no he podido entregar, pero sobre cómo son las preguntas en esas boletas, ¿no? Entonces, las preguntas, en todas las consultas, las preguntas son pues ligeramente vagas. En algunas boletas ni siquiera hay preguntas, ¿no? Por ejemplo, en un plebiscito en Costa Rica en 2007, donde se sometió a consulta si se continuaba el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. No había pregunta en la boleta, solamente había un sí y un no, ¿no? Lo mismo que del plebiscito del 87 en Chile, donde nada más venía el nombre de Augusto Pinochet y un sí y un no, y nada más. Entonces, este pretexto de que no se entiende la pregunta, de que la pregunta es vaga y es ambigua y es todas las cosas que dicen que es, pues es un pretexto bastante pueril. O sea, no conocen las boletas de las consultas populares de otros lugares, ¿no? Donde a veces ni siquiera pregunta hay, porque la pregunta está en el aire, la pregunta está en la deliberación pública, la pregunta está en el conocimiento compartido. Esa es la pregunta, ¿no? Entonces, yo creo que todo lo que está diciendo Renata y lo que puntualizaba Ernesto es muy cierto. El INE, miren, el INE no está acostumbrado a operar sin partidos políticos. El INE es un gestor de partidos políticos y nada más, no sabe hacer democracia si no median los partidos, si no median esas instituciones. Hoy publicó en Milenio la doctora Leticia Calderón un artículo muy bueno, que les recomiendo mucho, donde habla de la inoperancia del INE. O sea, pareciera, como bien dijo Renata, o no son capaces o se están haciendo tontos, pero cualquiera de las dos cosas es gravísima, porque ya tienen 30 años tratando de organizar elecciones y esto debería ser para ellos una cosa facilísima. Y no lo están haciendo bien, entonces hay mala fe, esa es una interpretación, o la interpretación es que hay incompetencia. Y no cobran barato, ¿no? O sea, para empezar. Entonces, yo me quedaría con esto. O sea, sí, en efecto, coincido contigo en que tenemos este tipo de falta de cultura democrática, por mucho que digan que esta es la democracia más avanzada del mundo y tal. No, es una de las más caras, sí, pero no es cierto que es una de las más avanzadas, y prueba de ello es que sin partidos políticos no pueden, ¿no? O sea, le están dejando a los ciudadanos hacer toda la información de la consulta, le están dejando estos foros que dice Renata de especialistas, son pura gente que está en contra de la consulta. O sea, llaman especialistas para descalificar el ejercicio. Entonces, eso no es un ejercicio de información. Ya me imagino que eso hicieran con las elecciones regulares. Digo que no ha faltado, ¿no? No ha faltado el movimiento abstencionista, el movimiento anulista, pero no han llegado al grado de quererlo reventar todo el proceso. Entonces, yo me quedaría con eso, ¿no? Me parece que está haciendo un papel lamentable y lo que pueda salir de la consulta va a salir gracias a los ciudadanos. Gracias, Violeta. Elisa Godínez, pues bueno, ya tenemos el escenario, ya sabemos quiénes no quieren la consulta y que la sociedad civil en general, el pueblo, la gente abajo, pues se está organizando de la manera que puede. Y se habla mucho de esta parte de por qué sí la consulta y están los que dicen por qué no la consulta. Para la gente que nos parece que es un ejercicio muy importante para el país, pues bueno, hasta un grupo, un movimiento que ha sido adverso al presidente Andrés Manuel López Obrador, como es el EZLN, se ha manifestado a favor de participar en la consulta, dándole también un enfoque, nos parece importante, a las víctimas, porque precisamente esta consulta tiene ese enfoque, las víctimas, y somos millones de mexicanos de corrupción, de impunidad y otros demonios que hemos padecido. ¿Por qué es importante, Elisa Godínez, por qué es importante participar en la consulta popular?
Sí, bueno, yo coincido con lo que dices, Ernesto, y ya lo habíamos comentado, me parece que en el programa pasado. Yo creo que es muy, muy importante hacer, digamos, el énfasis en que organizaciones como el EZLN y otras han estado llamando a digamos, en favor de la consulta, a participar, porque, como tú bien apuntas, esto es un tema que nos atañe a todos. No es solamente, aunque en un principio así comenzó, con el tema, digamos, del juicio a los expresidentes, es un tema que nos atañe a todos porque no se circunscribe a eso. Yo creo que una de las cosas que en lo personal a mí me fastidia un poco es que hayan ahora parte, digamos, de la campaña de quienes están en contra. Uno de los argumentos que han usado y que se ha repetido aquí es que la pregunta quedó muy vaga, o que es un galimatías, o que no se entiende, o que... Primero, eso no es verdad. Ciertamente no es la pregunta que a nosotros nos hubiera encantado, pero no es que no se entienda. Hay en esta aseveración me parece que hay una manera muy, muy fea, ¿no? de desestimar, digamos, de subestimar a los ciudadanos y de subestimar que no van a entenderla, ¿no? Cuando en realidad, precisamente, aunque no nos haya gustado, esta pregunta abarca esto que estás diciendo, ¿no? Es el agravio que tenemos millones de personas y que especialmente en los últimos años, en la última década un poco más, no son las únicas, pero de manera más evidente son las víctimas que en este país se cuentan por miles, ¿no? Entonces yo creo que eso le da una dimensión mucho más profunda, le da una dimensión histórica a la consulta. Me parece que el hecho mismo de realizarla, ¿no?, es un logro, independientemente de los resultados, independientemente de los números. Claro que a mí me gustaría que digamos, que la legislación en este sentido hubiera sido diferente y no con unos números tan altos, ¿no? O sea, es realmente, si consideramos que se piden casi 40 o aproximadamente 40 millones de personas las que del padrón electoral, ¿no? Y que en las últimas elecciones votaron un poco más de 40 millones, estamos hablando es prácticamente una elección, ¿no? Y bueno, estas condiciones no son las mejores, pero independientemente de las condiciones, yo creo que sí es fundamental la realización, porque a ver, no quiere decir que yo esté justificando o sumándome a las voces que dicen que no, que va a ser un fracaso o que no tiene mayor relevancia. No, todo lo contrario. Yo creo que si leemos la consulta en el contexto de este país histórico y también institucional, nos vamos a dar cuenta que sí es relevante independientemente del resultado. Primero por el contexto histórico, digamos, del camino de la consolidación democrática en este país. No es cierto que con 30 años de INE y con 30 años, digamos, del proceso de transición, realmente tengamos mejores instituciones, mejores procedimientos y una sociedad que está o que participa en estos contextos institucionales. Sí, pero todavía falta. Y el camino de la democracia en este país justamente ha sido a partir del empuje de la sociedad. Ha sido a pesar de las instituciones, y más aún considerando otra vez el contexto histórico institucional, que es un INE o un organismo electoral que se creó a partir de pactos transeccionales entre los dos principales partidos y sus satélites, o sea, el PRI y el PAN, hecho exclusivamente ¿para qué? Para que las reglas del juego siempre les favorecieran a ellos. Entonces, estamos haciendo, digo, ahora tenemos un contexto diferente, tenemos un régimen diferente, pero las instituciones no cambian al paso del cambio de régimen, ¿no? A las instituciones hay que moverlas y en ese sentido es importante la realización de la consulta. Lo que se somete a consulta no es solamente el tema de del juicio a los expresidentes, sino es el tema de la justicia, de la impunidad, y es la posibilidad también de poner sobre la mesa un juicio más amplio a todo un sistema, a 30 años, no solo, digamos, en términos de lo neoliberal, sino en términos también de la justicia. Y creo que lo que decía yo, ¿no?
con independencia de si se alcanza o no el mínimo, esto sienta precedentes y significa la posibilidad y la necesidad de que los ciudadanos retomemos y sigamos exigiendo en este contexto de democracia. O sea, no va a venir como graciosa concesión, como no ha venido ningún cambio profundo en este país gracias a la graciosa concesión de las instituciones. Lo tenemos que empujar y eso me parece que es lo más relevante para mí. Ahora que la consulta y la forma como se promociona y se organiza la consulta popular, como bien plantea la doctora Elisa Godínez, Renata, mi lectura es que básicamente este proceso que vemos ahora desnuda una vez más la forma de operar del INE, y para eso es importante recordar de dónde viene este instituto, que fue una alternativa que en su momento fue bastante bien recibida después de un sistema electoral donde el Estado, el gobierno era juez y parte, y bueno, el INE en su momento favoreció a la democracia, hay que decirlo con todas sus letras, no era INE, era IFE, pero eran otros tiempos y era otro instituto, y eran otros personajes que participaban allí en ese instituto. Y en el fondo del asunto lo que queda es lo que dice la doctora Elisa Godínez, que esto no es una concesión graciosa, y lo que también menciona la doctora Violeta Vázquez, de que esto es un ejercicio ciudadano. Y es precisamente esa la tarea que tú mencionaste al inicio de tu intervención anterior, y me gustaría que nos la explicaras, estos ejemplos en otros países de la forma como funciona una consulta popular como la que ahora tenemos en México. Renata, por favor. Claro, querido Alberto, y nada más de mi intervención pasada se me olvidó decir que tampoco hay casillas especiales. Entonces, si no estás en tu lugar donde te toca votar, no vas a poder votar. Esto de verdad es ridículo porque eso es algo federal, ¿no? Tendría, así como en cualquier elección federal, tendría que haber, aunque sea una casilla por ciudad, aunque sea en las ciudades grandes, no sé, o sea, es de verdad ridículo. Obviamente tampoco hay forma de votar en el extranjero, cosa que además es irónico, ¿no? Porque la gente que se tuvo que ir, los migrantes que se tuvieron que ir a Estados Unidos, en gran parte son víctimas de estos gobiernos a los que hoy queremos juzgar. Pero bueno, eso nada más para completar algo que se me había olvidado, porque de pronto me preguntan mucho en redes si se puede votar, que no van a estar en su casilla, etcétera, y pues para informarle a la gente que desgraciadamente esto no es posible, mucho menos en el extranjero. Y ahora sí, para contestar tu pregunta, un poco de la tarea que hicimos para prepararnos para este programa era pensar o observar otras democracias en donde la consulta popular funciona, y Violeta ya nos dio algunos ejemplos, específicamente de cuestiones de justicia, como mencionó el caso de Chile y Uruguay, pero digo, nada más una búsqueda relativamente rápida de este tipo de ejercicios, y ustedes podrán encontrar que hay, yo encontré rapidito así 9 países en Europa y en Latinoamérica, algunos cuantos en Asia también, donde sí existe la consulta popular en la Constitución, y que además sus resultados son vinculantes, ¿no? Obviamente aquí sí depende del país, hay diferentes formas en las que o sea, a veces es el 50%, a veces es el 10% del padrón electoral, diferentes formas para que sea vinculante, pero algunos de estos ejemplos son Colombia, Croacia, Ecuador, Eslovaquia, Eslovenia, Filipinas, Hungría, Italia y Taiwán, ¿no? Son los que encontré de volada. Donde existe la consulta ya sea en una ley federal o en la Constitución, y donde esta consulta es vinculante, como sucede en México bajo ciertas circunstancias. Después, traigo nada más aquí tres casos de, uno ya lo mencionó Violeta, que es el uruguayo, donde las consultas han hecho cuestiones de justicia de derechos, ¿no? Han resuelto cuestiones de justicia de derechos. El caso uruguayo en 1989, tal cual la consulta fue para saber si se castigaba o no a los militares que violaron derechos humanos en el régimen militar de Uruguay. También lo mismo que sucedió en Chile, que ya mencionó Violeta. Rumania es otro ejemplo que tiene una consulta específica, solamente se llama el referéndum sobre justicia y corrupción, y esta solamente sirve para juzgar temas de justicia y corrupción hacia atrás, ¿no? Entonces es un instrumento que tienen los rumanos y que usan.
Esto es un poco distinto, ya lo hemos platicado en otras mesas, pero Irlanda, el tema de la legalización del aborto, ¿no? Que también fue una consulta popular donde ganó el sí y se legalizó el aborto a partir de entonces. Y el último caso que traigo, que también lo hemos mencionado, pero ahora traigo un poquito más de detalles, es el caso de Estados Unidos. En la Constitución de Estados Unidos o en la ley federal no existe la figura de la consulta o del referéndum, pero sí en los estados, ¿no? Esto se hace a nivel estatal, que aquí, pequeño paréntesis, en México también existe esa posibilidad, ¿no? También en México se puede hacer consultas para cuestiones regionales o cuestiones estatales, ¿no? También bajo las mismas reglas se necesita el 2% del padrón electoral del estado para poder llamar a una consulta. Y ahí sí depende del estado. En algunos estados se pide menos participación. En muchas de las constituciones de estos estados viene la fecha en la que debe estar, que generalmente coincide con las elecciones ya sea federales o intermedias. Y bueno, de esta manera también sí el amable público que nos ve también puede organizar una consulta a nivel estatal para cuestiones mucho más locales. Y así está en Estados Unidos, en 24 estados de los 50, se puede hacer consultas populares, plebiscitos, referéndums, tienen un montón de figuras de participación ciudadana, de democracia participativa, donde la gente puede juntar firmas, igual que acá en México, y proponer una cosa. Ya habíamos hablado también en otros programas al respecto, pero en este tipo de ejercicios en Estados Unidos se ven temas hasta de pena de muerte, también temas de justicia, ¿no? O sea, no es falso este argumento de que los temas de justicia no tienen por qué verse en consulta popular. Sucede en todo el mundo. Bueno, no en todo el mundo, pero en países en democracias a las que de pronto esa misma gente aspira convertirse. Y a esto yo no lo sabía, pero en Estados Unidos también existe la figura de la revocación de mandato y pasa muchísimo. En 2020 se fueron dos concejales, me parece que era un concejal y el otro era un miembro del Congreso local, donde la gente revocó sus mandatos. Entonces, y esto casi que sucede, el único, o sea, en 2021 todavía no hay nada, pero si ustedes se meten a ver la línea del tiempo de revocaciones de mandato de funcionarios públicos en Estados Unidos pasa todo el tiempo. Entonces, bueno, pues aquí para celebrar y tratar de tirar ese argumento que es más falso que de verdad que nada de las noticias falsas que salen en la semana, de ese argumento vacío de que la justicia no se consulta, se consulta en todos lados, y qué bueno que así sea. Ya ven por qué son las nerds, pues hicieron la chamba y se ponen a investigar en otros países y demás, más elementos sobre esta consulta. Pasando al siguiente tema, Violeta Vázquez Rojas, pues bueno, está este asunto de la obligatoriedad que hay sobre la vacuna, estos debates que se dan, si tiene que ser obligatorio o no, contra este asunto que ha planteado el presidente, que se sostiene desde que inició la pandemia hasta ahorita, que una vez que surgieron las vacunas, es decisión propia de cada persona si se vacuna o no se vacuna. Y otro problema que se está presentando a nivel mundial es en este big business que tienen las farmacéuticas. Pues hay países donde dependiendo de la vacuna, pues sí te dejan entrar o no te dejan entrar, y eso, pues para las personas que viajan en todo el mundo, pues les está implicando que las personas que no se querían vacunar, pues no van a poder viajar a determinados países, y están las personas que nunca viajan por falta de recursos, por condiciones que puede tener en su vida. ¿Qué decir de este debate, que además es un tema delicado, Violeta Vázquez Rojas, y enciende también pasiones? Sí, bueno, yo creo que una de las cosas de las que se habla muy poco cuando hablamos de la política sanitaria que se ha llevado a cabo en la pandemia es sobre la no obligatoriedad de las medidas. Y esa no obligatoriedad me parece que no hablamos suficientemente de ella, porque es como las muelas, ¿no? O sea, las muelas cuando no te duelen, pues no notas que ahí están y ahí funcionan y todo está bien. Pero si pensamos en el otro escenario,
si, por ejemplo, el cubrebocas se hubiera hecho obligatorio, si se hubiera hecho obligatoria, si se hiciera obligatoria, por ejemplo, la vacunación, como está sucediendo en otros países, creo que tendríamos consecuencias muy desafortunadas. Y el debate es interesante porque en realidad en México sí hay vacunación obligatoria. O sea, la vacunación de los niños, digamos, por ejemplo, su inscripción a la escuela está condicionada a que lleves la cartilla actualizada. Entonces, en realidad, en este país hay muchas medidas de seguridad o de salud que son obligatorias, ¿no? Otra muy sonada, no nada más en México, en todos lados, es la obligatoriedad, por ejemplo, del cinturón de seguridad. O sea, hay muchas medidas o la prohibición de fumar en espacios públicos, ¿no? Hay muchas medidas sanitarias que se imponen de manera coercitiva y está bien, y así es como tiene que ser, y así funcionan, ¿no? Y éticamente es lo adecuado, ¿no? Sobre todo cuando se trata de medidas colectivas como la vacunación, ¿no? La vacunación, a mí me llama mucho la atención, de pronto tengo algunas colegas o amigas que decidieron no vacunar a sus hijos, ¿no? Y me decían, no, es que yo no lo vacuno y con homeopatía mi niño jamás se ha enfermado. Bueno, pues eso funciona porque todos los demás niños están vacunados, ¿no? Si no fuera por eso, no funcionaría. Casualmente el movimiento antivacunas es algo, digamos, paradójicamente, funciona gracias a la vacunación, o sea, gracias a que hay gente vacunada, hay algunos que se pueden tomar, digamos, la libertad individual de no vacunarse, por eso es porque el colectivo los está protegiendo. Entonces, cuando se trata de medidas de salud que se tienen que tomar colectivamente, yo creo que éticamente es correcto impulsar medidas coercitivas, pero prácticamente no es lo adecuado. Y en este caso, especialmente en México, ayer el reportaje que ustedes pasaron de pie de página sobre la vacunación en la montaña de Guerrero, me pareció muy, muy importante. Ese es el tipo de información que debemos de tener, ¿no? Antes de pensar en estas políticas, porque ya la gente está diciendo, sí, que sea la vacunación obligatoria. Espérate, hay gente que tiene que viajar 2 horas para poderse vacunar, ¿no? Y además, juntar el dinero, a ver de dónde sacar para el pasaje para ir al lugar donde está el puesto de vacunación más cercano. Entonces, yo creo que en ese tipo de casos, ¿no? Lo que funcionaría no sería tanto una coerción, pero sí probablemente una motivación económica. A mí no me parecería, ni creo que fuera un despilfarro, ni creo que sea incosteable, por lo menos darles un vale para el pasaje a las personas que se tienen que trasladar en los medios rurales, ¿no? O sea, creo que en los medios urbanos, pues no procedería esto de darles un apoyo económico a quienes se vacunen, pero probablemente esa sería una respuesta mucho más adecuada para las personas que tienen problemas para desplazarse. Y el otro, pues obviamente es un problema de información, ¿no? Que eso ya es algo mucho más complejo, pero creo que, en fin, que el debate sobre la ética de la obligatoriedad es interesante porque hay razones éticas para la obligatoriedad de ciertas medidas, pero a la hora de implementarse, obligatoriamente también confirman ciertas teorías conspiratorias, de represión, etcétera, que terminan en este tipo de manifestaciones como las que estamos viendo ahorita en Francia, ¿no? ¿Es un debate ético, doctora Elisa Godínez, o es un debate también por el interés común? Me refiero específicamente al tema de las vacunas, porque ciertamente la protección sanitaria en una pandemia como esta se convierte en una necesidad urgentísima, por más que haya quienes le apuesten a la medicina tradicional o a la medicina homeopática o a otras alternativas, como en su momento hubo discusiones sobre la utilidad de alguna sustancia u otra para la prevención de la COVID-19. ¿Cuál es su mirada? ¿Qué reflexión le motiva este debate que ahora mismo tenemos, doctora Elisa Godínez? Mira, Alberto, yo creo que en ese tema específico de la obligatoriedad o no de la vacunación, yo creo que en comparación a lo que hemos visto en otros países, a mí me parece un acierto que México y digamos, este gobierno no, por más que sí es cierto que en otro tipo de medidas o de campañas de vacunación sí haya cierta obligatoriedad, en el caso específico de la vacunación contra COVID, no está viendo, digamos, esta coerción, ¿no? Y yo creo que esto es muy valioso en términos del mensaje que implica como una lectura política. Es decir, este gobierno no va a obligar a nadie, pero sí va a proporcionar, en la medida de las posibilidades, ¿verdad?, de lo que tiene el gobierno, pues el acceso a la vacuna lo más posible.
Aquí quisiera abrir un pequeño paréntesis a propósito de lo que se mencionaba hace rato, del artículo acerca de la vacunación en la montaña de Guerrero, y lo que hoy en la mañana se dijo en la mañanera con respecto al caso de Chiapas, que también fue uno de los que se usó para decir, no, es que en Chiapas la gente no se quiere vacunar y no sé qué. A ver, yo no digo que no haya efectivamente una corriente de pensamiento y demás, ¿no? De creencias en ese lugar y en muchas partes en México en donde dice la gente no me quiero vacunar y tengo desconfianza y tal. Pero sí hay una diferencia y hoy creo que se demostró en cuanto a en cuanto el gobierno cumple su función y acerca las vacunas lo más posible a las poblaciones que están más alejadas y que además tienen en su haber, digamos, el registro de que pues las vacunas las pone el gobierno y vienen y nos las ponen directamente, casi no tenemos que movernos, ¿no? Como pasa con otras vacunas. Entonces, ahí se demuestra más bien que si los gobiernos acercan y preparan todo para que la gente acceda a las vacunas, pues no hay necesidad alguna de esta coerción, ¿no? Sin embargo, ya llegando al tema digamos, del debate, ¿no? De si tal medida debe ser así, o por ejemplo, también la obligatoriedad de los cubrebocas u otras medidas. Fíjate que yo, a propósito del tema, me acordé de que el año pasado, muy al principio o en los primeros meses de la pandemia, salió un artículo, por lo menos, bueno, salieron dos, pero uno fue muy, muy sonado, un artículo de un filósofo muy connotado, europeo, italiano, que se llama Giorgio Agamben, que es, digamos, ha tenido la fama con su teoría del estado de excepción. Entonces, bueno, en el mundillo académico en el que yo de pronto me moví, pues es algo que suena. Pero quise hacer referencia a este artículo porque él en ese momento, en ese artículo decía que qué barbaridad, que las medidas que se habían impuesto para detener o tratar de detener un poco la proliferación del virus en Europa en ese momento, en los primeros meses de la pandemia, pues eran, digamos, estos aislamientos y las cuarentenas y demás, era una cosa que, pues era una emulación, digamos, de este estado de excepción, porque era, digamos, esta imposición de las restricciones de los gobiernos a los movimientos y a la sociabilidad más elemental y más básica, era como una cosa muy coercitiva, muy represiva y que de algún modo mostraba esta tendencia creciente de los estados a imponer, digamos, situaciones de excepcionalidad para gobernar. Y bueno, él se quejaba amargamente y bueno, un poco hago alusión a este filósofo y a esta idea porque de pronto pues en México y en otros países también hay como, bueno, lo vimos en las protestas en Francia, ¿no? O sea, la gente no quiere que por ningún motivo la obliguen ni a portar o usar esta especie como de certificado de vacunación y que tampoco está dispuesta a aceptar la obligatoriedad, que por cierto la obligatoriedad entiendo que en Francia no es para todas las personas, está planteada para cierto tipo, digamos, de trabajos, ¿no? Pero bueno, el punto es que a lo que quiero llegar es que es un debate entre la necesidad de proteger, creo yo, y de pensar en las personas más vulnerables y la libertad, digamos, que tenemos como sociedades, ¿no? Y la alerta o el riesgo que existe de que los gobiernos nos impongan cada vez más medidas coercitivas, ahora con esto y después para otras cosas. En mi opinión y personalmente me coloco ante el hecho de no a la obligatoriedad así como tal, pero sí a la idea de que en estas decisiones entre vacunarnos o no, tenemos que pensar en los más vulnerables. Tenemos que pensar no solo en la población más vulnerable, que en su momento, bueno, con COVID eran los adultos mayores y las personas con comorbilidades y demás, enfermas previamente, sino yo pienso específicamente en un país como México,
por quienes tienen que salir y han tenido que salir a trabajar todos los días, quienes no tuvieron el privilegio de la cuarentena, ¿no? Entonces, sí, es un tema ético y bueno, ojalá que la gente comprenda que independientemente de posturas personales y de creencias, en la medida en la que actuemos pensando en el bien común, ¿no? Y sobre todo en los más vulnerables, es como realmente vamos a avanzar. Gracias, Elisa. Renata Turrent, hoy el presidente habló un poco también del caso de su hijo Jesús Ernesto, menor de edad, que le dio ya el COVID y que no los ha contagiado. En poblaciones indígenas, hoy que escuchaba a Zoé Robledo, pues hablar de Chiapas, pues bueno, pues parece ser que ahí sí nos encontramos con Chiapas distintos, porque por lo menos en el municipio de Aldama, Simojovel, Panteló, ahí la gente no se quiere vacunar, porque se hizo una campaña tremenda a través de grupos, en fin, hay causas distintas que por las que unos deciden o no vacunarse. Pero esta situación de obligar a la gente a vacunarse o no, también ha generado, Renata, algunos videos con mucho encono, mucho odio hacia las personas que deciden no vacunarse. Y pues algunos hasta les decían la muerte. Estaba viendo un video hace unos minutos ahí de que pues que no se vacunen y que se mueran y en fin, esas pasiones que desatan también este tema de la vacunación, esta obligatoriedad que puede haber o no sobre este tema. Desde tu punto de vista, Renata, ¿qué decir? ¿Es algo razonable? Porque hay un punto que es sustantivo y fundamental que lo señaló ya el doctor Hugo López-Gatell. Ya no vamos a aplicar los mismos criterios para el cierre de establecimientos y se asume la responsabilidad a cada ciudadano y a cada ciudadana. ¿Cómo lees tú esta decisión que nos parece estructural por parte del gobierno mexicano en esta materia? Sí, creo que como dices, ¿no? Hay que primero separar un poco que este miedo a vacunarse, más allá de la responsabilidad individual de las personas, también tiene, digamos, una explicación mucho más estructural, que son estas campañas que ya mencionas, y mucho esta importación, desgraciadamente, de como varias importaciones desafortunadas que hacemos desde Estados Unidos, de estas ideas de antivacunas, ¿no? Y creo que esto de fondo es mucho lo que decía ahorita Violeta, ¿no? Es un tema de que individualmente funciona porque el colectivo ya se vacunó, entonces yo puedo no vacunar a mi hijo porque ya todos los demás se vacunaron y entonces no le va a pasar nada. Entonces, creo que de fondo el tema de la vacunación es un poco estas consecuencias del neoliberalismo llevado a todo su extremo, con el individualismo de, pues, yo tengo derecho a decidir lo que yo quiera en todos los ámbitos, así, a pesar de que colectivamente esto no convenga. Y a mí me gustaría retomar lo que decía Violeta del cinturón de seguridad, ¿no? Es curioso que este tema de por qué el Estado a mí me va a estar diciendo qué tengo que hacer, sí suceda con las vacunas, pero por ejemplo no suceda con el cinturón de seguridad, a pesar de que además de todo el cinturón de seguridad no necesariamente implica un tema de salud pública, como sí sucede con la vacuna, ¿no? O sea, ya sí es, el Estado te está diciendo te tienes que poner el cinturón de seguridad para proteger tu vida, ¿no? No que tú salgas volando de un coche no necesariamente va, bueno, sin el necesariamente, no implica un tema de salud pública como si lo hace el tema de las vacunas, ¿no? Y creo que aquí, a mí, no porque me guste meterme siempre al tema de Estados Unidos, pero sí creo que mucho de las campañas de antivacunas, desgraciadamente, como ya decía, son una importación gringa. Y acá
nada más como para hablar un poco de qué sucede allá. Lo que ya decía Violeta, ¿no? También en las escuelas, esto en Estados Unidos se ha discutido mucho. Allá muchas personas, sobre todo en lugares como California, así ya no querían vacunar a sus hijos. Entonces se estaba discutiendo como si tu derecho individual a no vacunarte va por encima del derecho colectivo de los niños a no contagiarse cuando van a la escuela. Entonces es bueno, si tú no te quieres vacunar, estás en tu derecho, pero entonces no tienes derecho a ir a contagiar al resto de la gente. Y yo estoy de acuerdo con eso. Pero ahora en específico con este tema, hasta con el tema del COVID, hasta los conservadores de Estados Unidos se están dando cuenta que pues ya no les está conveniendo, y aquí les traigo un pequeño dato que es que el 40% de los republicanos al inicio de la vacunación decían que no se iban a vacunar. 40% de los republicanos, es altísimo. Entonces, los más conservadores, el Mitch McConnell, que es así como el rey de los senadores conservadores de allá, una gran mente política, eso sí, como paréntesis, pero un conservador de locura. Y hasta él está haciendo un llamado a los conservadores a que se vacunen, porque se dieron cuenta los republicanos que su gente se está enfermando y muriendo a tasas muchísimo más altas que los demócratas. Entonces, digamos que esto se volvió un tema electoral, ¿no? Entonces, nada más como ejemplo de los brazos que este tema puede tener, pero creo que yo estoy de acuerdo con Violeta. Al final de cuentas, creo que tu derecho individual a no quererte vacunar no debe ir por encima del derecho colectivo a no contagiarse, y pues ya a manera anecdótica me han platicado bastantes empresas donde sí te piden tu prueba de vacunación si es que quieres regresar a trabajar, cosa que claramente hoy es ilegal, pero bueno, no porque sea ilegal no está sucediendo acá en México. Y ese es todo un tema, porque de pronto cualquiera pueda tomarse atribuciones para impedirte inclusive la entrada a algún lugar. Me ha tocado ver negocios donde específicamente dicen, aquí no se discrimina a nadie que no se haya vacunado. Y me llamó la atención porque eso me hace pensar que hay negocios, restaurantes, cafeterías, empresas, escuelas donde se discrimina justamente por eso. Es una discusión ahí que no vamos a poder agotar en estos minutos que nos quedan, doctora Violeta Vázquez, porque a mí sí me interesa conocer su opinión, y la de Renata y la de la doctora Elisa Godín y la maestra Renata Turrent, sobre este discurso del presidente López Obrador este fin de semana, que ha sido también muy cuestionado, ha sido motivo de mucho debate. A mí me llama la atención que sacó a la luz un tema que ya hace mucho tiempo la política neoliberal y los medios de comunicación en América Latina pues hicieron a un lado, la necesidad de revisar el papel de la OEA como un organismo que nació extrañamente pues marcando su destino, vinculadísimo a los intereses de Estados Unidos, y también sobre Cuba y este bloqueo, embargo, que también ha dado mucho de qué hablar, si es bloqueo, si es embargo, en fin. ¿Qué posición, qué le despertó, qué piensa de este discurso del presidente López Obrador ante CELAC este fin de semana, doctora Violeta Vázquez? Bueno, voy a ser breve porque nos queda poco tiempo y es un tema muy amplio, pero a mí lo primero que me causó fue sorpresa, porque se supone, o sea, en la narrativa que tenemos de la 4T y de las prioridades de este gobierno, convertirse en el líder de la región de América Latina no era una de las prioridades, ¿no? Nunca se mencionó eso ni en campaña ni durante la primera parte de la administración. Más bien es algo que surgió ahora, digo, que no me parece para nada incongruente, pero que sí es sorpresivo en ese sentido, ¿no? Ahora, es un poco como cuando, perdón por la analogía, pero es un poco como cuando te enteras de que tu pareja te engaña, ¿no? Y entonces empiezas a ver los sucesos hacia atrás y te das cuenta de que muchos de estos eventos pues tienen esta consecuencia y empiezan a tener lógica, ¿sí? Entonces creo que cuando vemos hacia atrás las decisiones que se han tomado, decisiones diplomáticas o, bueno, algunos eventos diplomáticos, como por ejemplo la visita de Lucho Arce, la visita de Alberto Fernández, cómo se llevaron estas visitas que no fueron visitas populares, ¿no? Así encerradas, sino que fueron visitas muy populares. El hecho de que México se haya propuesto para presidir la CELAC, que estaba descabezada durante un buen rato, y algunas otras medidas, me parece que empieza a tener sentido
este discurso donde México se está proponiendo, y a mí me parece que esto es lo más relevante de todo esto, se está proponiendo como el liderazgo de las izquierdas de América Latina, junto con Argentina probablemente, ¿no? Pero eso me llama la atención, me gusta mucho, pero hay que tratar de entender cuáles son los factores que llevaron a esto, y a mí me parecería, nada más los voy a mencionar sin detallarlos muy a profundidad, pero uno es el hecho, bueno, de que soplan vientos favorables en el sentido de que varios gobiernos de América Latina están virando hacia las izquierdas. Segundo, el hecho de que la pandemia dejó lecciones de que la cooperación es necesaria, ¿no? Y tercero, algunos eventos también muy desafortunados que han sucedido en los últimos años con una participación lamentabilísima de la OEA. Y el último punto que voy a dejar aquí como para la reflexión de todos es que todo esto, es decir, esta agenda, yo creo, o sea, no quiero aquí hacer intrigas palaciegas, pero yo creo que esta es una agenda de Marcelo Ebrard. No es una agenda obradorista propiamente, sino es la agenda que ha tenido la Secretaría de Relaciones Exteriores más o menos desde el inicio de la administración. A eso me refería con ver los eventos hacia atrás y empezar a encontrar la lógica de muchas de estas cosas, ¿no? Pero bueno, eso ya lo dejo ahí para reflexionar. Pero Marcelo lo hace con el consentimiento del presidente, que también es interesante, doctora. Perdón, Ernesto. Bueno, y yo no estoy de acuerdo con la doctora Violeta Vázquez Rojas. Protesto, yo no le concedo eso a Marcelo Ebrard. No, como hombre de izquierda, no, a mí me pareció uno de los discursos pues más relevantes del presidente Andrés Manuel López Obrador. Toco madera de que eso sea la agenda no del presidente, sino de Marcelo Ebrard. Pero bueno, pues de eso trata esta mesa. ¿Cuál es tu valoración, doctora Elisa Godínez, de este planteamiento que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador, que la parte que sí disiento del presidente es cómo se refiere al Tratado de Libre Comercio? Esa es la parte que yo no comparto, que ha sido un beneficio para nuestro país. En fin, pues son distintos ángulos, pero la parte sustantiva sí la comparto a plenitud, particularmente Cuba. Elisa Godínez. A ver, yo creo que mi lectura rápidamente es esta. Yo creo que es uno de sus discursos más importantes en términos del plano internacional. No es que antes no hubiera hablado ni referido, pero bueno, sabemos que López Obrador está centrado sobre todo, digamos, en la agenda nacional y demás, y no es que no le importe el plano internacional, pero de repente no está al mismo nivel. Entonces, bueno, es muy importante, yo lo veo como un discurso muy importante, si no es que el más importante a nivel del plano internacional. Hay que recordar que López Obrador ha aprovechado digamos, este conjunto de conmemoraciones históricas para invitar a otros líderes de América Latina y, digamos, tejer acuerdos con ellos, ¿no? En pro de la región. Me parece que el planteamiento de sustituir a la OEA, ¿no? Como para señalar que no es un organismo que esté sirviendo ya para nada, y más bien señalar y recordar pues el origen pues espurio que tuvo, ¿no? De simple y sencillamente reproducir los intereses de Estados Unidos en la región. No es algo nuevo, ya se había planteado en años anteriores por otros líderes de América Latina, como Chávez y Lula, pero bueno, no ha prosperado, digamos, esta situación. Sin embargo, me parece relevante que lo haya retomado, porque, bueno, se inscribe en esta continuidad, digamos, de intentar construir un bloque latinoamericano que fortalezca la soberanía de los países y que, bueno, esto es lo interesante, a mi juicio, esta es otra de las cosas interesantes del discurso de López Obrador. Me parece que es muy propositivo y además muy contundente en términos de ciertas ideas, justo en eso, en aras de construir un liderazgo, un bloque de izquierda en la región, pero no solo de izquierda, o sea, porque digamos que
a lo que voy no es que no solo de izquierda, sino por supuesto que es de izquierda y por supuesto que planteó varios asuntos que al menos a mi juicio invitan al debate, temas muy importantes. Como tú decías, Ernesto, no necesariamente uno está totalmente de acuerdo con todo lo que dijo. A mí me parece que, por ejemplo, la posición ante Cuba o por lo de Cuba fue magistral, o sea, porque lo dejó muy claro, volvió a condenar el bloqueo, pero también apuntaló, digamos, esto de la importancia que ha tenido que durante 62 años la isla se haya mantenido, digamos, en defensa de su soberanía y pues enfrentando todos estos embates. Entonces me parece que fue muy bueno, pero también le puso una especie de cascabel al gato porque le dijo a Estados Unidos, bueno, ¿por qué no construir una nueva etapa de relaciones entre ustedes y la región en donde ustedes dejen de lado estas políticas, digamos, de intromisión, estas políticas de intervención, estas políticas, ¿no? Y reconocen que necesitan de la región, sobre todo porque se están enfrentando a la expansión tremenda de un gigante como China, que los está dejando atrás, ¿no? Entonces, me parece que ese ponerle cascabel al gato, ese guiño que está haciendo, nos puede o no gustar en términos de los detalles que dijo con respecto a lo del TLC y demás, que yo tampoco estoy completamente de acuerdo, pero me parece que en ese sentido usa una baraja muy interesante, ¿no? Porque sin confrontarse directamente con Estados Unidos, sí le dice lo que le tiene que decir, reconoce los aciertos, digamos, de los movimientos de izquierda y de los grandes hechos históricos en la región que tienen que ver con eso y los vincula, digamos, pero también es cierto que sin abiertamente tal vez hacer una crítica, pero sí plantea temas a debate que creo yo que las izquierdas, no solo en México, sino en América Latina, tendrían que estar discutiendo. Esa es mi lectura. Sí, yo creo que sí es importante que se discutan estos temas que plantea el presidente López Obrador, sobre todo la pertinencia de un organismo como la OEA, que va de mal en peor, y también la necesidad de que se revise la situación hacia Cuba. Y para poner ahora sí que el cascabel al gato, como dice la doctora Elisa Godínez, o el tema a punto de debate, yo sí creo que el Tratado de Libre Comercio ha beneficiado al país. Sí lo creo, siempre lo he creído. Renata Turrent, pero ¿tú cómo ves este discurso del presidente López Obrador? ¡Cácaro, cácaro! Yo hasta ya iba a decir que no estoy segura que el presidente ni siquiera esté tan encantado con el Tratado de Libre Comercio, pero que es parte de las negociaciones ideológicas que hace para avanzar la economía. Pero No, está bien. Okay, a ver. Pero perdón, me ganó mi formación académica y lo fijé. ¡Cácaro! Ya, adelante, aquí Renata, como estoy en medio aquí, estoy tratando de mediar entre los dos periodistas. Bueno, yo cierro brevemente, nada más retomando mucho de lo que ya dijeron mis compañeras, pero nada más agregar a lo que ya dijeron Violeta y Elisa. Creo que además de proponerse como líder, sí coincido probablemente de la mano de Argentina como líder de las izquierdas en Latinoamérica. Creo que también se propone, y un poco lo decía Elisa, como vínculo entre las izquierdas de Latinoamérica y Estados Unidos, que no es fácil, ¿no? Entonces, y esto creo que además lo hizo de una manera magistral, porque en su discurso hizo un poco lo que hizo en su discurso de inicio cuando tomó protesta, porque regañó a Peña, no sé si recuerdan, que le metió unos golpazos a Peña, pero al mismo tiempo dijo, bueno, pero ya vamos a ver hacia adelante. Entonces acá creo, le metió unos golpazos a los gringos, pero dijo, pero bueno, veamos para adelante porque China nos está destrozando, y el dato que da es tremendo, ¿no? Que si seguimos la tendencia de crecimiento de China en cuanto al mercado de exportaciones y servicios a nivel mundial, si siguiéramos así, y pues muy probablemente así siga, la proyección es que a 30 años China tendría el 64, casi el 65% del mercado, mientras que los gringos tendrían entre el 4 y el 10%. O sea, están pelas los gringos. Entonces, pues fue un guiño como, a ver, güey, o sea, no te creas que tampoco somos tan el patio trasero como siempre nos han tratado, también nos necesitan. Y creo que además de todo,
después de haber regañado a los gringos, este guiño como, pues sí, nos has fregado desde el inicio de tu historia, pero bueno, ahora nos necesitas y mejor colaboremos. También algo que yo rescato y me encanta, porque para las personas que no saben, trabajé muchos años con migrantes en Estados Unidos, migrantes mexicanos en Estados Unidos, ha estado presionando a Biden, no solo en ese discurso, pero en las mañaneras, muchísimo para que cumpla su promesa de campaña de ayudar y apoyar a los migrantes. Lo ha presionado y lo repite ahí en el discurso del sábado, lo volvió a decir en la mañanera del lunes, y esto es algo que yo aprecio muchísimo y celebro, ¿no? Esta presión que le ha hecho a Biden para cumplir su promesa de campaña, porque ni siquiera no es ni siquiera algo de cuestión de que esté tratando de tener injerencia en la política gringa, simplemente le está diciendo, tú le prometiste esto a mucha de nuestra gente que votó por ti, pues nada más ahí recordarte. Entonces, bueno, a mí me pareció una pieza de hacer política maravillosa que por lo menos a mí en lo personal me dio un respiro después de pues, meses muy difíciles por la pandemia y las elecciones, la consulta popular, como mucho golpeteo por todos lados, muchas noticias falsas, y de pronto ver este líder decir, pues tengo las cartas bien planeadas, y como decía Violeta, y esto es algo que no empecé a hacer hoy, lo vengo haciendo 3 años, solamente que ni se dieron cuenta ni les dije nada, pues para mí fue un respiro muy bello. Ya, pues gracias, Renata, y pues a la doctora Violeta Vázquez Rojas, que ella es la que siento que me sentí como el gato que me puso el cascabel cuando me hace el comentario, le da el crédito a Marcelo Ebrard y luego Alberto Nájar, que echa un montón. Pues bueno, ya nada más para alusiones personales, un comentario final, Violeta Vázquez Rojas. Bueno, creo que el tema da para mucho, ¿no? Y creo que lo que sí nos está enseñando, y esto que sí quisiera señalarlo, es que los medios no saben cómo lidiar con esto, porque nos han vendido todo este tiempo la idea de que la política exterior de López Obrador es nula, es inercial, y es una política que nada más ve para adentro. Y yo creo que el sábado vimos exactamente lo contrario de eso, ¿no? Entonces bueno, eso lo celebro yo. Ya, ¿quién se lleva eso los sí. Ya lo veremos después, ¿no? Pero bueno. Eso sí estoy de acuerdo. Bueno, muchas gracias por la invitación y nos vemos el próximo martes. Al contrario, muchas gracias a ustedes, doctora Violeta Vázquez, maestra Renata Turren y doctora Elisa Godínez. Y pues sigamos la conversación, porque este tema sí va a dar para mucho. Yo creo también que esta es una pieza oratoria que hay que analizarla con todo lo que implica la personalidad de López Obrador, el significado que le quiso dar. No hay que olvidar que es un hombre astuto, muy astuto, es un animal político. Y cada una de sus palabras, y en esta también, este discurso, no va no es cualquier cosa, pues tiene su sentido. Pero ya habrá tiempo. Muchas gracias. Gracias, hasta pronto, chicas. Adiós, gracias. Gracias. Sí. Adiós.